Vamos a darle buenos días. Les damos las gracias a cada uno de nuestros hermanos que están conectados en esta llamada. Le damos gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad de estar ante su presencia para alabarle, para adorarle, para bendecir su nombre y sobre todo para recibir una palabra de parte de Dios, una palabra que será de alimento, de refrigerio para nuestras vidas, para nuestra alma, para nuestro espíritu, y que pedimos al Espíritu Santo que esta palabra se quede grabada en nuestro corazón y que sea rema durante todo este tiempo para que podamos confiar plenamente que Dios es quien nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Esta mañana nuestra invitada, nuestra amada sierva Sara Sabino, trae una palabra de parte de Dios, así que gracias, amada Sara, por estar aquí y por compartir esta palabra de parte del Señor para cada uno de nosotros. Adelante. Hola, hola, bendiciones, amada familia, guerreros y valientes del Señor. Les saludo desde esta tierra bendita, tierra de gracia, Venezuela, su hermana Sara Sabino. Qué bonito es poder adorarle al Señor, ¿verdad? Esa adoración tan bonita que queremos conocerte, Jesús. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? A ver, díganme algo, háganme saber que están allí. ¿Cuántos quieren conocer a Jesús? Yo creo que no conocemos a Jesús en un solo momento. A diario nosotros conocemos a Jesús. Y mientras la hermana Vicky iniciaba con esa adoración tan hermosa, venía a mi mente el poder conocer a Jesús en medio de la tempestad. El poder conocer a Jesús en medio de la tempestad. Ay, Dios mío, es que a veces nosotros creemos que todo tiene que ser perfecto, que todo va a ir bien de la mejor manera. Eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Nosotros no quisiéramos pasar por situaciones adversas, por situaciones de quebranto, por situaciones penosas, pero algo que he aprendido, yo no sé si alguien pueda compartir el mismo concepto que yo, pero he visto a Jesús y lo he conocido más en los momentos de quiebre, en los momentos difíciles, en los momentos cuando yo digo, Señor, no puedo más, cuando la tribulación golpea, cuando las situaciones adversa golpea, es allí justamente donde veo el poder de Dios y veo a Jesús en su máximo resplandor. Así que en esta mañana, amados guerreros MIPIS y cualquier invitado que se conecte por primera vez, hoy vengo con una palabra que titulo Cree aunque la tormenta arrecie. Cree aunque la tormenta arrecie. Esa palabra arrecie quiere decir que va haciendo cada vez más fuerte, que la situación va con más violencia. Y el Señor nos dice en esta mañana, a ti que estás conectado, aún aquellos que puedan escuchar este video de manera diferida, cree en medio de la tormenta, aunque la tormenta sea fuerte, sea más violenta, tienes que creer, porque justamente allí vas a conocer a ese Dios maravilloso, a ese Dios que te dio la palabra, a ese Dios que te dio una promesa, a ese Dios que te levanta y te sostiene con su mano derecha y que nos recuerda el día de hoy, no temas, yo te ayudo. Amados, la mayoría de los hombres y mujeres de Dios en las escrituras pasaron por situaciones difíciles. Era necesario, pero en esas situaciones difíciles conocieron a Jesús. Aún el mismo Jesús, siendo Dios, pasó por situaciones donde fue confrontado el hombre.
en su interior, porque Jesús era 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y en medio de esa situación, Jesús también fue confrontado, pero también fue al Padre. Hoy recordaba cómo Jesús se manifiesta en nuestras vidas de una manera especial. Y muchas veces cuando vienen cosas a nuestras vidas, cuando viene el desánimo, cuando vienen tribulaciones, cuando vienen angustias, persecuciones, lo que hacemos es apartarnos en ocasiones de la presencia de Dios. Hay personas que se apartan porque el miedo los encapsula, porque esas situaciones adversas traen duda al corazón y llegan a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Dónde estás tú, Dios, si tú me diste una palabra? Yo no sé si en algún momento de la vida usted ha atravesado situaciones donde usted ha dicho, Señor, pero ¿dónde estás tú? Y yo quiero decirte, familia MIPIS, en esta mañana, Dios sigue siendo Dios en medio del caos. Dios sigue siendo Dios en medio de la tormenta. Dios sigue estando contigo en medio de cualquier adversidad. Solamente debemos estar dispuestos a silenciar la voz de Satanás que quiere venir a traer duda y hacerte desenfocar para que tú no le veas. Y una de las cosas que el enemigo coloca en nuestras vidas es el miedo. Y el miedo te paraliza, el miedo te estanca, el miedo te neutraliza. El miedo no te impide a que tú avances. El miedo pone la visión nublosa y tú no puedes ver a Jesús. El miedo te desenfoca. Diga conmigo esta mañana, debo soltar el miedo. Escríbalo allí en el chat, debo soltar el miedo. Por encima de lo que venga, por encima de las situaciones, por encima de cualquier cosa que yo esté escuchando, debo soltar el miedo, porque el miedo me hace desenfocarme. Cuando le vemos la palabra y nos vamos al libro de Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33, Mateo, capítulo 14, verso 22 al 33, notamos cuando Jesús estaba sobre el mar. Y cuando leemos la palabra, y eso es algo que quizás usted y yo hemos leído, vemos cómo los discípulos de Jesús estaban en la barca. Los discípulos de Jesús, aquellos que estaban viendo con Jesús milagros, señales y prodigios, aquellos que caminaban con Jesús y estaban viendo proezas en las manos de Jesús, tuvieron miedo. Y dice la palabra que ellos estaban en la barca y la barca se encontró en medio del mar. Y dice el verso 24 que azotada por las olas, porque el viento era contrario, los discípulos empezaron a tener temor. Porque el viento era contrario y la barca estaba en medio del mar. Y dice la palabra que Jesús se les apareció y ellos tuvieron miedo porque creían que era un fantasma. Sin embargo, cuando Jesús le habla, dice la palabra que Pedro aún le dice, si eres tú, dime que yo vaya. Y dice que Jesús le dijo, ven, le dijo Jesús. Entonces dice la palabra en el verso 29, que Pedro estaba en la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Hay algo que a mí me impresiona de acá y en esta semana ha ministrado mi corazón y aún más mi fe, porque Pedro había recibido una palabra de Jesús y Pedro había creído en la primera palabra que era Jesús que lo llamó. Y él fue al primer momento que Jesús le llama, él fue inmediatamente. Pero dice la palabra que a causa de él ver el fuerte viento, escuche esto, a causa de él ver el fuerte viento, tuvo miedo. O sea, esto me muestra a mí que Pedro, en vez de creer en Dios, tuvo miedo por las circunstancias que él estaba viendo, por las situaciones adversas que él estaba pasando. Esto me muestra a mí que Pedro se desenfocó, dejó de mirar a Jesús porque él enfocó su mirada en los fuertes vientos. ¿Cuántas veces nosotros no recibimos palabras del Señor? La creemos en nuestro corazón, pero como viene un diagnóstico, como viene un edicto del enemigo, como el escenario cambia, como vienen situaciones adversas, momentos contrarios, vientos contrarios, nosotros perdemos la fe o perdemos el enfoque, perdemos la visión, perdemos de vista al hombre que nos llamó, a la palabra que Dios nos dio. Amada familia, por encima de los fuertes vientos contrarios hay una palabra, hay uno mayor que te está llamando, hay uno mayor que te dio la promesa, hay uno mayor que no te va a dejar morir, hay uno mayor que dijo, yo lo haré contigo, yo estaré contigo, yo voy a estar del lado tuyo, ve y camina, ve y avanza, ve y cree la promesa. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, Dios mío, ¿qué palabras recibiste tú? ¿Qué palabras has creído? Que como viste que los vientos fueron contrarios, que como estás viendo que hay un edicto que está amenazando, estás dudando. No es tiempo de dudar, iglesia. No es tiempo de abandonar la promesa que Dios le ha dado. Es tiempo de avanzar, es tiempo de creer. Y aún yo te digo que si te toca perecer con Cristo, que perezca, pero Dios te da la victoria. Dios nos da la victoria porque Él no nos dejará avergonzados, porque es su palabra la que es viva y eficaz. Es su palabra. Y si tú avanzas a causa de una palabra, tú verás la recompensa. Nuestra fe es puesta a prueba. Nuestra creencia en el Señor es puesta a prueba. Y vamos a conocer a Dios aún también en los momentos difíciles. ¿Qué momentos estás atravesando hoy? ¿Por qué estás siendo atemorizado? Que tú dices, ya no sé qué hacer. El enemigo está intentando que tú te desenfoques. El enemigo está intentando que tú abortes, que tú renuncies, que tú no veas a Dios, que tú no veas a Jesús. Dios no te va a decir anda y te va a dejar morir en el camino. Yo no sé para quién es esta palabra el día de hoy, pero yo te vengo a decir, Dios no te va a dejar morir sola en el camino. Dios no te va a dar una asignación para que tú seas avergonzado, avergonzada. Dios no te va a dejar solo en tierra extranjera. Dios, Sarayaquía, la bacanda, la yaquía. Dios no te va a dejar solo. Dios está contigo. La promesa, Él nos dio una promesa.
Dice la palabra en Isaías 43, verso 2. Él nos dio una promesa y las promesas se van a cumplir y tú la verás si tú crees. Isaías 43, verso 2 al 5. Y dice la palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Alguien tiene que decir amén. Yo estaré contigo, nos dice el Señor. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque dice, porque yo Jehová, dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, ay Dios mío, porque yo Jehová dice, Dios de Claudia, Dios de Patricia, Dios de Bélgica, ay el Dios de Luis, el Dios de Maribel, el Dios de Natalie, dice la palabra, porque el Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Dice Yaneli Medina, dice el Dios tuyo, soy tu Salvador. Soy tu Salvador, aunque pases por las aguas, no te negarás, porque soy tu Salvador. Dice, oh Saraya Kia, alguien tiene que decir, yo me levanto y conozco al Dios en medio de la tormenta, porque ese es mi Dios. Ese es mi Dios. El Dios tuyo, Antonio, el Dios tuyo, Nazareli, no te dejará solo, no te dejará sola, no estás sola. El Dios tuyo, el Dios tu Salvador. Y dice, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé y te daré pues hombres por ti y naciones por ti. Ay Dios vio el corazón de alguien en esta mañana que en medio de la enfermedad dijo, Señor, yo creo en ti. Que en medio de la escasez dijo, Señor, yo creo en ti. Que en medio de la persecución dijo, Señor, tú eres mi Dios y mi protector. No estaré avergonzado. Que en medio de la soledad dijo, tú eres mi compañía. Dios vio a alguien aquí que dijo, Señor, en medio de los tiempos, yo confío en ti. Dios vio el corazón. Dios ve nuestro corazón. Dios sabe. Y es necesario todo. Es necesario cuando pasamos por diferentes pruebas porque Dios se está manifestando en medio de ellas. Dios no nos abandona. Iglesia, Dios tiene cuidado, pero ¿en quién estamos colocando nuestra confianza? ¿En quién estamos poniendo nuestra esperanza? El miedo, la duda son polos opuestos a la fe. La duda no camina con la fe. Si usted y yo decimos tener fe, nosotros debemos avanzar. En medio del caos debemos avanzar. En medio de las situaciones difíciles tenemos que seguir avanzando. En medio de la adversidad tenemos que seguir avanzando, porque Dios no es hombre mentiroso ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero dudamos y el Señor nos dice, no dudes. Cuando vemos que los vientos contrarios empezaron a golpear la barca, yo decía, Señor, qué tremendo. ¿Por qué Pedro dudó? ¿Por qué Pedro tuvo miedo? Si ese mismo Pedro fue que al quien Dios cuando llamó, lo llamó a causa de un milagro grande. En medio de un milagro grande. ¿Recuerdan el momento donde estaba la barca y el Señor le dice, lanza la red?
lanza la red. El Señor le dijo a Pedro, a ese mismo Pedro que tuvo miedo, le dijo, lanza la red. Y a causa, dice la palabra, en Lucas capítulo 5, si no me equivoco, alguien que me ayude y lo busque por allí, creo que era Lucas 5, cuando el Señor le dice a Pedro, lanza la red, dice la palabra que ellos habían trabajado toda la noche y nada habían pescado. Pero Pedro entendió y Pedro dijo, mas en tu palabra echaré la red. ¿Y qué aconteció? Aconteció que las redes se rompían y los milagros fueron poderosos. A causa de Pedro ser obediente y lanzar la red, vio el milagro de Dios obrar. Cuando todo estaba difícil. Por eso hoy te digo, guerrero, guerrera del Señor, mantén la fe e incluso cuando las situaciones difíciles parezcan invencibles. Yo voy a volver a repetir eso. Mantén la fe, mantén la fe, mantén la fe. Incluso cuando las situaciones difíciles parezcan invencibles. Para tu humanidad, para la humanidad del hombre, pudiera ser invencible. Pero tienes un Dios poderoso que revierte cualquier diagnóstico. Pero tienes un Dios poderoso que hace de lo imposible lo posible. No depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra humanidad, depende de Dios, depende de Dios. Pero para nosotros poder ver esa verdad, sí tenemos que dar el primer paso, pero enfocado en Cristo. Enfocado en Cristo. Enfocado en Cristo. Que las tormentas contrarias, los vientos contrarios no te desenfoquen de Cristo. Hoy que usted puede identificar cuáles son los vientos contrarios que te quieren hacer perder la visión. ¿Cuáles son los vientos contrarios que quieren colocar duda, miedo en tu corazón y desviar tu visión? Pedro no se fuera hundido si él mantiene la mirada en Cristo, en Jesús que lo estaba llamando. Pero él se desenfocó, miró a los lados y vio que la tormenta arreciaba y se hundió. ¿Qué está pasando alrededor tuyo? Que de repente usted pueda decir, viene persecución, viene caos, viene crisis, viene situación adversa. ¿Cuáles son los vientos contrarios que intentan que tú pierdas la visión en Cristo? No permitas que los vientos contrarios te desenfoquen, iglesia. ¿Qué palabra creíste de Dios? ¿Qué palabra creíste de Jesús? ¿Qué fue lo que creíste que te permitió andar por primera vez? Alguien tiene que hacer memoria de la primera palabra. Y agárrate de la primera palabra. Agárrate del primer llamado. El que te llamó no te va a abandonar. Si Dios te sacó, si Dios te llevó a un lugar, si Dios te dijo hazlo, si Dios te dijo ve, Él no te va a dejar. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola. Pero no pierdas tu mirada de Jesús. Iglesia, lo peor que está ocurriendo en los cristianos no es que no sepan de Dios, es que están dudando del Dios que conocen. Eso es lo que está aconteciendo en la iglesia. No es que no conozcan a Dios, es que están dudando del Dios que conocen. Y ahora me pregunto, ¿realmente conocen a Dios?
¿Realmente tienen una revelación de Dios o simplemente saben de Dios? Porque no es lo mismo saber de alguien que conocer a ese alguien. ¿Aló? No es lo mismo saber de alguien que conocer a ese alguien. Y algo que está pasando en la iglesia no es que la gente no sepa de Dios, sino que la gente duda de ese Dios. Pero eso tiene que derrumbarse en el nombre de Jesús. Eso tiene que derrumbarse porque el Dios tuyo, el Dios mío, es el Dios todopoderoso que le dijo a Moisés: cuando el pueblo venga y si no cree, dile, yo soy, está contigo. Alguien tiene que decir en esta mañana, en medio de la persecución, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la prueba, yo soy, está conmigo. Dígalo allí en su chat, dígalo, declárelo, hermano, hermana, yo soy, está conmigo. Yo soy, está conmigo. Yo soy, no me abandona. Ese es el Dios poderoso, donde toda lengua confesará su nombre y toda rodilla tiene que postrarse delante de él. Yo soy, está conmigo. Él no te abandona, Marilú. Yo soy, está contigo en medio de cualquier situación. En medio de cualquier adversidad, yo soy, está contigo. Jesús estaba allí. Los discípulos lo conocían. Los discípulos caminaban de él. Por eso les digo, el problema de la iglesia no es saber de Jesús, sino dejarse dominar por las mentiras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Lo más terrible de la iglesia es que ha dejado que la duda se meta en su corazón, que el miedo se meta en el corazón, que la incredulidad golpee sus pensamientos. Por eso es que en medio de cada situación, usted recuerde que aunque pases por las aguas, Dios está contigo. Dios no te dejará. Él lo dice en su palabra. Dios te protege y tiene cuidado de ti. ¿Cuáles son los vientos contrarios que están golpeando tu barca? Dígalo. Dile al diablo: mentiroso. Nada me hará dudar de lo que Dios dijo. Porque aún en medio de los vientos contrarios, Dios sigue siendo Dios. Jesús sigue en la barca. Jesús sigue en la barca. Jesús sigue siendo fiel. Porque Él no es malo. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Iglesia, debemos ser fuertes. Porque los tiempos venideros son malos. Iglesia, son malos, iglesia. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Que nuestra confianza sea plena en el Señor. Y quizás usted dice: hermana, pero no es fácil cuando uno está pasando por una situación de quebranto, de salud financiera, de persecución, de angustia. Pero yo le voy a decir algo, y eso atesórelo en su corazón, iglesia. Usted, al estar con Cristo realmente, caminando en justicia, en rectitud, en santidad, ya usted ganó. Ya usted ganó. Ya usted ganó, porque ganó la corona de vida. Ya usted ganó. Ya usted es un guerrero, una guerrera victoriosa en Cristo Jesús. Porque usted tiene lo que el mundo no tiene.
Usted tiene lo que el mundo despreció, lo que el mundo no conoce. Usted tiene a Dios en su corazón. Usted tiene a Cristo como su Salvador. Y la corona de vida está en usted. Y la eternidad en la gloria de Dios. La eternidad juntamente con Cristo. Ya usted venció. Ya usted venció. El apóstol Pablo dijo algo que la mayoría de los cristianos repetimos muchas veces. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Ni angustia, ni persecución, ni hambre. Y lo decimos, hermano, lo decimos. Pero cuando estamos pasando por la prueba, es allí donde somos confrontados. Por eso le decía al inicio, esa adoración con la que inició la hermana Vicky. Quiero conocer a Jesús. Y Jesús también se conoce en medio de la tormenta. Jesús se conoce en medio de la tormenta. Dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, hombre de poca fe, versículo 31. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? En medio de los vientos contrarios, Jesús espera solo una cosa, que su fe siga siendo inquebrantable. Que su fe siga siendo inquebrantable. Yo me veo a Jesús, yo veo a Jesús cada vez cuando paso por situaciones y yo digo, Señor, yo no me puedo permitir dudar de lo que tú dijiste por encima de las situaciones. Porque yo espero mira, imagínese ahí donde usted se encuentra ahorita, que Dios le da una palabra. Y al otro lado usted tiene que caminar, así como cuando le dijo al pueblo de Israel, te llevaré a la tierra que fluye leche y miel, pero para llegar al otro lado de la tierra donde fluye leche y miel, tenían que pasar por el desierto, ¿sí o no? Y así nos dice el Señor, hay una promesa al otro lado, pero tienes que pasar por un nivel. Tienes que pasar por un lugar, tienes que pasar por un espacio donde hay vientos contrarios. Pero yo me imagino en el otro lado, me imagino a Jesús con los brazos abiertos. Quizás ese camino corto que tú tengas que pasar se llama enfermedad, se llama crisis, se llama persecución, se llama temores, se llama, no sé, colóquele el nombre que usted quiera, pero es poco, el espacio es poco, el camino es poco. Hay en el otro lado alguien mayor con los brazos abiertos, Hilda, esperándote. Hay alguien mayor, Karen, al otro lado, con los brazos abiertos, esperándote, que te dice, ven, ven, ven. Hay alguien mayor, Iris, al otro lado, Caroline. Hay alguien mayor al otro lado que te dice, ven, 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 yo te espero. Hay alguien mayor al otro lado que nos dice, ven, yo estoy aquí. Y también imagino a Jesús cuando nosotros nos devolvemos. ¿Cómo se habrá sentido Jesús cuando le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Le estaba diciendo, yo estaba ahí, yo te llamé, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amados, para ir culminando en este tiempo y dándole gracias al Señor por todo, no dudes. No dudes que Dios está contigo. Si vamos caminando con Dios, agarrada de la mano de Dios, Elías, llegarás a puerto seguro. Si vas agarrado, agarrada de la mano de Dios, llegaremos a puerto seguro. Aunque los vientos sean contrarios, mira que tu visión, tu enfoque sea en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que su fe pueda ir en aumento. Recuerden, cree aún en medio de la tormenta. Dios les bendiga.